Capítulo 9. Miguel se sentía profundamente atraído hacia Julia. Su infortunio la idealizaba a tal punto a sus ojos que pensó seriamente en arrancarla de aquel hombre cuya historia no conocía, pero que adivinaba no ser muy limpia. Sin embargo, el porvenir le inquietaba. Era probable que partiesen al día siguiente, y si no volvía, le había dejado dicho que regresaría, que dejaba le hiciesen de comer porque en la fonda del pueblo le daban todo muy escaso y no le atendían, por preferir a los oficiales superiores. Bernardo acogió esto con muestras de placer y ordenó imperiosamente que matasen una gallina para obsequiar a su jefe. Le dijo que mientras llegaba la hora le suplicaba que lo llevara, él que podía, a ver la pieza de que le habían hablado. Tenía esa curiosidad porque la verdad llamero se decidía a acompañarles para acabar con los fanáticos. Miguel le contestó ingenuamente que fuese a las 11 del día a la Alameda y lo llevaría para que la viera, aunque de lejos. Volvió a su aposento en el río, muy silencioso, pensando en aquel golpe del destino que lo arrojaba tan lejos, enfrente de terribles acontecimientos, la víspera tal vez de su muerte. Pensó en su padre, humilde y honrado escribiente que pasó 25 años de su vida en una notaría, consagrando toda su actividad en hacer ricos sucesivamente a 3 hombres que le abandonaron cuando fue inútil. Su pobre madre, viuda, aún bella, vuelta a casar e infamemente maltratada. Luego, el escándalo horrible, la separación en que intervino la policía y su salida del colegio militar para ser un obscuro subteniente, que algunos días más tarde estaría en algún punto perdido en los desiertos de Chihuahua a 500 leguas de México. ¡Qué vida la suya! Meditó en el encuentro, no con una virgen ideal y romántica, sino con una pobre muchacha infamada vilmente, manceba de un bandido, ser desgraciado y candoroso, que lo había visto con sus hermosos ojos negros, como demandándole auxilio y brindándole un amor sencillo como su alma pura y casta. Y Miguel, en el fondo de su alma, juró protegerla y aún amarla. Él, espíritu nada vulgar y eminentemente serio, sintió nacer una afección por aquella mujer que se le presentaba con el prestigio de su inocencia y su infortunio. No, y Miguel no era poeta. Penetraba demasiado al fondo real de las sombrías cosas de esta vida miserable y dolorosa para muchos. Y sin embargo, con raro enternecimiento y con extraña simpatía, pensaba en Julia. Y en tanto así discurría, sentado en una gran piedra, la tropa desbandada en la orilla del río elevaba entre un clamoreo alegre de chanzonetas, ternos, risas y gritos bajo el sol que libre de las brumas esplendía en el azul del cielo, haciendo secar con sus rayos los lienzos, cuya blancura resplandecía entre los matorrales. A trechos, los oficiales, formando corrillos, fumaban charlando. Y el agua del río, fría y lenta, iba deslizándose ante los ojos absortos de Miguel, enturbiada por el jabón. Cuando regresó al campamento, tuvo que tomar su carabina e ir con los demás oficiales al ejercicio del tiro al blanco, que el general había ordenado para que conociesen sus armas. A la lista de las 12, cuando él cepillaba el capote empolvado en que había dormido, fueron a avisarle que le buscaban. Era Bernardo, que venía a recordarle su promesa. Tuvo que acceder y lo llevó a ver la piececita desde el viejo zaguán de la casa habilitada del cuartel general. Se separó del bandido, evitando su compañía, pero quedando con él de verse en su casa, donde había mandado hacer una comida como para su jefecito. Cuando estuvo solo, vaciló en ir, considerando una estupidez tomar una mala comida en el covachón de don Bernardo. Y respecto a Julia, ¿no era atormentarse a sí mismo a la vista de una juventud desgraciada que solo honda amargura podía inspirarle? Se encaminó lentamente a la plaza, resuelto a comer en la fonda,
pero encontró a Castorena que venía de aquella, donde supo que la oficialidad había dado fin con todo, y nada quedaba para nadie, pero que en revancha iba a beberse media botella de tequila y a comer una libra de queso, únicos víveres que pudo encontrar, amén de un montón de gordas de harina. Invitó a Miguel a tomar una copa, que éste rehusó, y puesto que en la fonda no había que comer ya, tomó rumbo hacia el río después de haber platicado un rato con el poetaz. Julia había improvisado una mesa con 2 bancos y una tabla vieja. Extendió sobre esta una servilleta muy blanca con toscos dibujos y colocó un plato de peltre y una cuchara. En la chimenea había un buen fuego. Hervía en una olla la gallina, mientras en una cazuelita chillaban en un mar de manteca algunos trozos de tocino. Mariana, de rodillas ante el metate, con la cabeza baja, molía el chile con una regularidad de trabajo mecánico, mientras Julia iba y venía, muy activa poniendo todo en orden. 2 gallos amarrados en un rincón del cuarto cantaban alternativamente, en tanto que un perrazo amarillo, flaco y peludo dormía con las patas estiradas, en el rectángulo del sol que entraba por la puerta. Julia se conmovió mucho cuando Miguel, saludándola, le estrechó suavemente la mano y no pudo pronunciar una palabra. Al fin salió de su turbación, se excusó porque aún no estaba la comida, y mirándole con atrevimiento, añadió que quería que no se enojara con ella, que a ver si otra vez no sucedía lo mismo. «Don Bernardo no tardará mucho, ¿verdad?», le dijo cariñosamente el oficial. «Sí, señor, no ha de dilatar, siempre come a estas horas. Ahora verá usted cómo me regaña porque no está el almuerzo. Es muy malo, señor». Había un acento tal de amargura en estas palabras que el joven volvió a experimentar un sentimiento de atracción irresistible hacia ella. Sobre todo, lo que más le cautivaba eran sus miradas francas, ingenuas, de una dulzura encantadora, desprendida como por arte mágico de la aterciopelada sombra de sus ojos negros. «Pero, ¿cómo lo quiere usted? Oiga, Julia, calle, mire». Y no pudo seguir la pobrecita. Le indicó con un movimiento de cabeza a la vieja Mariana que de espaldas a ella vertía el chile molido en una cazuela. El subteniente, comprendiendo todo, permaneció silencioso y luego manifestó querer obsequiar a don Bernardo con una lata de sardinas y un buen trago. «¿No va doña Mariana mientras hago la sopa? Ah, también trae el amasijo, porque con eso no alcanza». Mariana alzó lentamente la cabeza y con sus ojos vidriosos contempló un momento a los jóvenes. Luego, lentamente, sin decir una palabra, tomó un desgarrado chal de sobre de un baúl, así como el billete que le alargó Mercado con un gesto de desprecio. Salió como una sonámbula, sin hacer ruido, sin la menor manifestación de voluntad propia. Quedaron solos. Miguel se puso de pie y se acercó a Julia, que bajó la cabeza y dejó de cortar un pedazo de queso que tenía en sus manos. «Mire usted, Julia, Dios es bueno y no quiere, no puede tolerar esas cosas. Usted, tan bonita, tan niña, con él, eso es malo, no está bien, no». Hubo un momento de silencio. Él no se sentía capaz de continuar expresando su pensamiento atrevido y ella, la pobre, advirtiendo todo con su instinto de mujer, no era posible que contestase. Así es que hasta después de unos momentos balbuceó. «No, yo también digo eso, pero ¿qué hago? ¿Quién me va a creer a mí? Me mataría, sí». Y se puso a sollozar. «No llore, ándele, no sea tonta. Cuando volvamos se viene conmigo. ¿Qué me ha de hacer? En Chihuahua ya veremos». «Si pudiera ir a Chihuahua o escribir a mi padrino, puede que hasta me haya olvidado de hacer las letras. Pero no, déjame. ¿Ve? También es usted así. No». Miguel, enternecido, arrebatado, la había tomado del talle y trataba de besarla en la frente en un arrebato impulsivo. Ella, encarnada de rubor, sorprendida por la audacia del oficial, temblorosa, extendía en el vacío sus manos retrocediendo hasta la pared del fondo. Allí,
Miguel rápidamente acercó su rostro al suyo, besándole en la mejilla, sin ningún ardor sensual, como hubiera podido besar a una hermana. Julia dio un ligero grito cubriéndose el rostro con el delantal, mientras Miguel, algo arrepentido, la contemplaba en silencio y melancólicamente. En aquel momento, agitando estrepitosamente las alas y abrigando su cuello orlado de plumas de moro rojizo, uno de los gallos cantó. El perro abrió los ojos, mirando perezosamente en torno suyo, mientras el otro gallo, completamente blanco y con enorme cresta encarnada, cantaba también. «¿Cómo te quiero, Julia?», le dijo al oído el joven enternecido, en pie, cerca de ella, aproximando a su rostro enrojecido sus labios candentes aún, por el beso con que la había súbitamente asaltado. Aquel beso ardiente de Miguel la hizo estremecer, inundando todo su ser con una alegría extraña hasta entonces para ella, despertando en su carne sensaciones dormidas por la misma brutalidad del hombre con quien vivía. Él se apartó y le dijo con dulzura muy quedo: «No, Julia, yo la quiero. Es muy diferente. Oiga usted». En aquel momento, el perro gruñó, estirándose y moviendo la cola. Ella palideció y volvió a tomar el queso diciéndole: «Es que allí viene. Siéntese, por Dios». Tuvo que sentarse. Una oleada de sangre llevó la ira a su cabeza, pero después se serenó y esperó tranquilo a Bernardo, que llegaba como siempre, borracho, y que le dijo alargándole una botella a medio llenar: «Ah, ¿cómo es usted bueno, mi jefe? Mire nomás qué tequila le traigo. ¡Epa, Julia! ¡Un vaso! ¡Pronto, condenada de Lucifer!». Julia, humilde y atontada aún, se acercó temblando con un vaso. Miguel lo tomó apretándole amorosamente la mano. Ella abrió los párpados y sus negras pupilas fulguraron una mirada impregnada de gratitud, amor y ternura, mientras el salvajón don Bernardo, apoyándose en la pared, tosía fatigosamente con el rostro congestionado. Pues el día de mañana continuamos con el capítulo 10 de esta novela de Heriberto Frías. Tomochic. See you soon, my friends.